hoy más un episodio del podcast Café Veg con Larissa Carrera. Estamos con dos invitados y mira, va a ser en castellano. Estamos con Juan Casadiego, que es de Colombia, y también con Enrique Noguera, que es de España. Muchas gracias por la presencia de vosotros. Estoy muy animada con esta conversación. Y vamos a empezar hoy hablando sobre sistemas alimentares basados en plantas, claro, pero primero me gustaría dar la palabra para vosotros, para que puedan presentar y en castellano, español, diferente en este episodio, no va a ser en portugués, pero seguro que vosotros brasileños entienden todo en portugués. Y también es un episodio para toda la gente de América Latina que quiere saber más sobre sistemas alimentarios basados en plantas. Muchas gracias. Juan, ¿podría primeramente presentarte al público quién eres, desde cuánto tiempo trabajas con plant-based, con sistemas alimentarios y qué haces? Bueno, yo vengo trabajando con temas de sostenibilidad hace casi 10 años y temas en alimentación sostenible desde hace 3 años más o menos. Em, in- Más que todo desde la parte de investigación, que es lo que he hecho. Hice poco investigación en hábitos de sostenibilidad en Bogotá y luego aquí en España hice más un doctorado enfocado en regeneración, sistemas regenerativos y ya por último estoy como dando ese enfoque más a lo que es el impacto de la alimentación vegetal y trabajando de la mano de varias organizaciones, incluido el Plant-Based Treaty en los últimos años, como asesorando esa parte más de investigación y cómo trasladar, ¿no?, la ciencia un poco a la práctica y a estrategias aplicables que puedan dar, ¿no?, resultados en cambios de menú, en cambios de políticas públicas y en concienciación, que es algo muy importante cuando se habla del alimento, ¿no?, de este cambio cultural y de consumo. Perfecto. Y ahora Enrique puede presentarse un poco más para el público, hablar también como profesional plant-based. Sí, claro, bueno, muchas gracias por invitarnos. Yo no tengo un récord tan impresionante como Juan, pero llevo como 5 o 6 años trabajando dentro de los movimientos sociales. Yo vengo más de la parte más, digamos, animalista, activista, y de ahí fui poco a poco entrando en el espacio más institucional y en los últimos años me he centrado más en la parte de influenciar políticas públicas, trabajar con gobiernos e intentar que ese cambio de que Juan estaba hablando, que sea algo que también se transfiera a la parte política y que luego eso pase también a la parte de consumo, ¿no? Entonces trabajamos más en la parte esa institucional ahora mismo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a las preguntas. Voy a hacer una pregunta para vosotros dos, ¿vale? ¿Estamos viviendo una transición real para sistemas alimentarios basados en plantas o apenas esto es una tendencia de mercado, como un nicho de mercado? ¿Quién quiere contestar primero? Bueno, yo creo, o sea, por lo que más de que creo son no tendencias, que sí se ven ciertas tendencias de incrementos en algunos productos de alimentación, ¿no?, más vegetales. Y también uno se puede medir, ¿no?, por la industria, que también está creciendo mucho más la industria vegetal. Sin embargo, creo que son unos, ¿no?, y también algunos números de América Latina, por ejemplo, son más pequeños que en realidad una tendencia, digamos, disruptiva del mercado. Entonces sí hay, pero al mismo tiempo me preocupa que siguen también creciendo los indicadores y las proyecciones de consumo de alimentos de origen animal también son positivos. Entonces ahí se juega como un poco una paradoja, que no sé, están creciendo las dos a ritmos de pronto diferentes, eso sí, no lo sé, pero O sí, sea, no es una cosa u otra, es que los dos están pasando. sí. ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Yo solo añadiría que efectivamente hay que tener en consideración el crecimiento de población a nivel mundial. Entonces sí que vemos que el consumo de carne o consumo de productos animales está muy ligado a, digamos, un cierto tipo de estatus. Y sí que vemos que, pues sobre todo en países del sur global, a la que las rentas aumentan, sí que vemos que también hay tendencia a aumentar el consumo de carne y seguir ese modelo, ¿no?, de alimentación europeo-americano, digamos, ¿no? Pero sí que vemos que por otro lado efectivamente también hay esa tendencia a incrementar también los productos más vegetales, no solo productos procesados como, ¿no?, la carne
vegetal, etcétera, pero también las dietas más, digamos, tradicionales, ¿no? Más tradicionales vegetales, de legumbres, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, que tenemos esa dieta mediterránea, así que también vemos tendencias quizá desde la parte de salud que también están promoviendo esa parte de dieta, así que efectivamente tenemos como un doble paradigma y yo creo que en sistemas alimentarios estamos todavía un poco más lejos de lo que sería el sistema energético, donde sí que en el sistema energético ya se ve una clara disrupción y un claro donde las renovables ya están como no entrando mucho en el mainstream, pero sí que la alimentación vegetal todavía está un poco más atrasada en ese sentido. Ujú. Muy bien. Y si tú quieres hacer una pregunta, deja aquí en los comentarios. Ahora vamos a un otro bloque de preguntas. Ahora me gustaría hacer una pregunta para Juan, que es de Colombia y que vive en España. ¿Cómo los sistemas alimentarios basados en plantas están evolucionando en Colombia y en la América Latina? Bueno, como en este momento los patrones vienen siendo muy lentos y hay, digamos, como algunos incrementos en el reconocimiento a nivel, ¿no?, social, que digamos que ya hay un diálogo un poco abierto, pero a temas, digamos, de nivel institucional y político, hay cero, digamos, diálogo político o hay cero como estrategias, ¿no?, que promuevan propiamente una transición al sistema alimentario. Por el contrario, sí que se ha visto, por ejemplo, un incremento en consumo de leches vegetales. Digamos que toda esa línea sí se ve que hay mucho más consumo. También tiene que ver con temas de intolerancia, que la gente ya está desarrollando también otros gustos por estos productos, pero sigue siendo lento. Algo interesante también de una encuesta en Colombia hace poco es que los productos, ¿no?, estos sustitutos, como hablabas tú, algunos procesados que imitan carnes vegetales, sí que ha habido un incremento significativo, pero si nos vamos a dar cuenta, quién está consumiendo estos productos son, digamos, los estratos socioeconómicos mucho más altos. Entonces, digamos que a términos de accesibilidad a los productos no hay un efecto positivo, entonces digamos que eso no ayuda a que crezca como quisiéramos la industria. Un estudio también mostró que 1 de cada 10 hogares colombianos ya habían probado una alimentación, perdón, consumen un tipo de carne, de proteína, tipo carne origen vegetal. A Entonces, cada como 10. 1 de cada 10 Uno de hogares cada 10. colombianos Ujú. comía una de estas, pero entonces sigue siendo muy, muy poquito realmente Sí. el cambio que hay. Algo también interesante que encontré es que en Colombia es más de lado por temas de salud, como que es algo que la gente se empieza a promover más por temas de salud. Eso sobre todo en las generaciones, ¿no?, como es más de los 90 hacia acá. Entonces, bueno, es todavía un lugar necesita promover más. Y como tú estás diciendo, lo de las legumbres y otros productos que, ¿no?, que pensamos que son solo sustitutos, también está aumentando mucho el consumo de legumbres. Eso también no se ve a cambios de mercado porque es una economía en la que han subido mucho los precios, se está incrementando la inflación, entonces eso lleva a que los bienes de lujo, como entran los productos cárnicos, sean más costosos, lo que hace que la gente tenga que elegir otras opciones como son las legumbres y eso, ¿no? También es como por unas dinámicas sociales, no porque la gente realmente quiera, pero sí que digamos que están aumentando este consumo de legumbres, en un caso puntual, y eso, como siempre ha habido lugares también para innovación, algunas pequeñas marcas que empiezan a surgir en el mercado, que están ganando cada vez más fuerza, pero de nuevo es un nicho muy, muy pequeño y que se asocia también a comprar y consumir cosas de lujo, ¿no? Como sustitutos o cosas que son más costosas, pero Entonces, ¿vosotros creen que es importante así hablar de que plant-based no es solo los productos que son los sustitutos, versiones que se hacen de productos vegetales, pero los vegetales en sí, ¿no? Los vegetales, legumbres y todo más, porque tal vez cuando se piensa en eso, luego se asocia a productos como que vegetales, sustitutos y tal. ¿Piensan que es importante así hablar sobre eso, sobre esta diferencia que necesitamos aumentar el nivel de conocimiento, de conciencia de las personas sobre qué es exactamente una alimentación basada en plantas?
Sí, yo creo que efectivamente, eso es yo creo de los problemas de narrativa que vemos hoy en día y es que se habla de los productos plant-based vegetales como si solo fueran las hamburguesas de soja y al final nos olvidamos que mientras es verdad que durante toda la historia sí que el ser humano ha consumido carne, este boom de superconsumo, de consumir carne todos los días, incluso varias veces al día, esto es algo nuevo, digamos de las últimas pocas décadas. En la generación de nuestros abuelos, no sé cómo sería en Latinoamérica, pero aquí en España, en Europa, el consumo de carne era un lujo. Y eso es algo nuevo, este súper consumo de consumir carne varias veces al día. Entonces, lo que tenemos que recordar es cuando hablamos de dietas vegetales, son realmente las dietas más originales, más nuestras. Ahora creo que está muy bien que tengamos todos estos productos, que puedan, ¿no? Si la gente quiere optar a consumir este tipo de productos de hamburguesas de soja, lo que sea, pues está perfecto tenerlo, pero tenemos que recordar cuando hablamos de dietas vegetales no solo son solo dietas procesadas, que eso también creo que es un mito que es importante mencionar, que siempre hablamos como dietas vegetales como que es todo súper procesado, en realidad puede ser sin nada de procesados, efectivamente. Perfecto. Ahora una pregunta a Enrique. ¿El avanzo es impulsionado más por activismo, por mercado, políticas públicas? ¿Qué tú crees? ¿Este avanzo de sistemas alimentarios basados en plantas es más impulsionado por qué? Yo creo que al final es como un puzzle, creo que todas las diferentes piezas son importantes y el activismo, por ejemplo, tiene un papel fundamental en cuanto a transmitir información de, digamos, de primer, ¿no? De primera, de frente a frente, digamos, de lo que le pasa a los animales, o pueden ser investigadores climáticos del impacto de la agricultura animal en el clima, puede ser activistas concienciando a gente en la calle, eso es un papel súper importante. Luego hay efectivamente la gente que trabaja en políticas públicas, porque ese cambio tiene que acompañarse con un cambio estructural de cómo organizamos el sistema alimentario. Y por otro lado, pues tiene que haber las compañías privadas que producen este tipo de productos, tiene que haber también toda la parte de coordinación, digamos, de no solo de políticas públicas a gran nivel, sino de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Desde ciudades o pueblos muy pequeños que creen esos ecosistemas de disponibilidad, ya sea en campañas publicitarias, campañas de educación o disponibilidad de los productos mismos, también muchas ayudas a los agricultores, porque esto no solo es un problema de plant-based o consumo de productos animales, sino también es un problema de cómo está organizado el sistema alimentario, ¿no? Eso ya es otro tema, pero creo que también es importante, por eso digo que todos son piezas de un mismo puzzle y que todas cumplen su importancia en esta transición, ¿no? Al final tenemos que acordarnos que es una transición estructural muy grande a muchos niveles. Entonces es importante que todas esas partes de la sociedad estén funcionando en una dirección para poder conseguir los cambios que necesitamos. Perfecto. Juan, ¿cuáles son las principales resistencias, en tu opinión, culturales en esta construcción de un sistema alimentar centrado en plantas, basado en plantas? Claro, yo creo que en casi todas las culturas del mundo, por decir que no, nos encontramos con que el consumo de animales directamente o sus derivados, pues está muy presente. Entonces, claro, cuando hablamos no solamente es un cambio cultural, pero son más también cambios de hábitos, ¿no? Es como en lo que giran los hábitos y hemos ya perdido, ¿no? Como tú hablabas desde la parte de los abuelos que cultivaban más el campo, nosotros ya hemos perdido uno el contacto con campo, ya estamos perdiendo también el contacto con la cocina misma. Cada vez comemos más fuera, los productos están más listos para comer, ¿no? Queremos es hacer una necesidad de irnos, entonces como que se pierde inclusive la conexión con la cocina. Entonces, culturalmente al final ¿no? A lo largo de la historia hemos tenido muchos cambios culturales muy profundos. Yo creo que es como ese miedo a perder identidades, a perder sabores, a perder encuentros, ¿no? Muchas veces yo encuentro más desde la parte personal, ¿no? Como barreras socioculturales, como, voy a comer donde mi abuela que me hace esta comida, este plato. Entonces, es como, no, se necesita un ecosistema que permita transicionar y yo creo que al final esos cambios culturales requieren de una movimentación social muy grande, porque ya de por sí no es generar un entorno que acompañe ese cambio, ¿no? A nivel de narrativas, de lo que sabemos que está bien, o sea, cómo crear eso es complejo, porque es cambiar, ¿no? La forma en la que la gente se alimenta, que es algo delicado de por sí, ¿no? Decirle algo que cómo es que está bueno o malo. Entonces yo siento que es una transformación de valores
y es como más de concienciación, son las barreras más complejas y los hábitos al final realmente valen. En el súper tengo que escoger este producto y no este, ¿no? Son pequeñas decisiones que al final estás haciendo todo el tiempo en un modo automático, en un modo, ¿no? Y está bien, a veces nos queda gente que coma plant-based, coma perfecta, toda saludable y toda súper, ¿no? Natural. No, muchas veces la gente plant-based también come mal. Entonces es como hacer esos cambios, no solamente para encaminar a quitar la carne y lácteos, sino hacerlo de una forma, ¿no? Educada. Y también yo siento que es un poco el ego también, ¿no? Es al final el placer que yo tengo de la comida tiene un costo y yo soy partícipe o no de un sistema o no, o de ciertas consecuencias que están detrás del plato. Entonces ese proceso cognitivo y de, digo yo, de ego, de yo que, donde invierto mi, ¿no? Eh, es ese cambio entre la comida y lo que yo obtengo de ella, es algo muy fuerte, que más cultural, es como yo diría, espiritual. ¿A qué te refieres? Espiritual. No, como un cambio espiritual es tú realmente ver, ¿no? Entender qué es lo que quieres del alimento, ¿no? ¿Qué significa realmente el alimento? ¿Cómo me nutre a mí como persona, como individuo? No se convierte más en un acto no solamente político, sino un acto, ¿no? Espiritual. O sea, tú cambias tu forma de conectarte con la comida, no es simplemente entender como, claro, la rapidez del consumo todos los días, pero son elecciones más conscientes, son como, tienen una dimensión diferente, ética, espiritual, cultural, social, económica, ¿no? Romper muchos estereotipos. Comer vegetales caro, no, puede ser muy barato, pero después te muestro yo que son lentejas con garbanzos, pero se come la gente pobre, ¿sabes? Entonces es como romper Esa visión, esas ¿no? visiones, sí. Casi un paradigma, ¿no? Paradigma total. Perfecto. Muy bien, ahora Enrique, una pregunta. Na Espanha e na Europa, los sistemas alimentarios basados en plantas ya hacen parte del debate estructural sobre agricultura y clima. ¿Está más evolucionado este tema dentro de estos espacios aquí en España y Europa? Empieza a ser algo que está siendo más conocido cada vez. Yo creo que podríamos decir que está lejos de ser una conversación estructural o una conversación, digamos, mainstream, pero sí que, por ejemplo, dentro del contexto de la Unión Europea sí que ya hay grandes debates sobre diferentes temas. Es algo que sale de vez en cuando en las noticias, organizaciones que se dedican a este tipo de trabajo cada vez suelen aparecer más en medio, incluso vemos dentro de la conversación climática, tanto en España como en Europa, que sí que el tema del sistema alimentario está empezando a tomar relevancia como un problema y una solución también. Entonces sí que diría que estamos lejos de donde tendríamos que estar, está lejos de ser algo estructural, de ser una conversación sólida, e incluso cuando se tiene esta conversación es dentro de un contexto de mucha desinformación, pero sí que es verdad que es una conversación que cada vez está tomando más peso y que es una conversación que cuando se habla de crisis climática está presente siempre, en más o menos medida, pero ya siempre está presente, como que el sistema alimentario es algo que se tiene que abordar de la misma manera que se tiene que abordar la transición energética o cualquier otro tema en este sentido. Vale, perfecto. Pero ¿a qué te refieres que sistemas alimentarios es al mismo tiempo un problema y una solución? ¿A qué te refieres? Sí, efectivamente, el sistema alimentario hoy en día es un gran problema, eso te lo podrá responder Juan mejor, en cuanto a los impactos medioambientales, entre otras muchas cosas, pero una transición de sistema alimentario a sistemas más vegetales también puede ser la solución, porque, o sea, no es que pueda, sino que es la solución y es absolutamente necesario. No se puede abordar la crisis climática sin abordar esta transición, y puede ser una solución o es una solución porque al final todo lo que causa también puede ser como un antídoto. Es decir, por ejemplo, quizás me meto en tu territorio, ahora tú mejor, pero al final, cuando hablamos de deforestación, ¿no? La agricultura animal y la cultivación de piensos para animales es la principal causa de deforestación. ¿Eso qué implica? Eso implica problemas de erosión en el suelo, implica pérdida de biodiversidad, implica cambio de patrones en los microclimas o en las lluvias, pero si eso se reduce, nos da espacio para restaurar ecosistemas. Entonces, una cosa que es muy importante decir es que los sistemas alimentarios basados más en vegetales son mucho más eficientes y se puede producir mucha más comida con menos recursos. Entonces, todo ese espacio que se libera y esos recursos que se necesitan de menos
es muy importante, primero que todo, porque tenemos una población que está creciendo. De hecho, Naciones Unidas dice que de aquí a 2050 seremos 10 billones de personas, con lo cual hay que pensar en abastecer estos 10 billones de personas, pero aparte nos da ese espacio para restaurar ecosistemas, para restaurar biodiversidad, que es una de las cosas indispensables que nos dicen los científicos que hay que hacer. Es por eso que digo que no es solo el problema, porque ahora mismo, junto con el sistema energético, son las dos causas principales de la crisis climática, pero esta transición nos puede literalmente dar vida, ¿no? Nos puede realmente llevar hacia el camino que necesitamos ir para solucionar la crisis climática. Perfecto. Y Juan, ¿tú crees, está de acuerdo también, crees que este es misma, se puede también traspasar para la América Latina también como un sistema alimentario basado en plantas como una oportunidad para los gobiernos hacer una transición, enfrentar crisis climática y también promover más salud Sí, de claro. la población? Claro, claro, yo creo que, digamos que Europa está mucho más, un poco más adelante. También como en Europa también hay muchos escenarios, es muy heterogéneo, ¿no? Porque al final hay unos países más adelantados que otros, pero en América Latina yo creo que hay mucho potencial y sobre todo la necesidad de trasladar como de abrir el debate, como de abrir, porque no, o sea, es que está muy poco presente de por sí el diálogo de sistemas alimentarios en el mundo. Bueno, hay un par de estudios, pero uno en Estados Unidos reveló que el tema de la alimentación en general en los discursos ¿no? de noticias y en redes representaba menos del 15% de lo que se cubre en términos de cambio climático. Y la ganadería y pesca ocupaban creo que menos del 10%, menos del 5%, algo así, de toda como que cubran temas de ganadería como causas de cambio climático. Entonces, si no empezamos por abrir el debate, no vamos a tener espacios ¿no? para hacer un escenario de la situación. Antes de empezar a hacer políticas públicas y estrategias, que digamos que eso es algo más genérico, ¿no? Cuando se crea es realmente ver los contextos de los países, ¿no? Entender también la parte de producción, la agrícola en América Latina. Es una producción muy enfocada a alimentar unos mercados externos que demandan recursos como soja para hacer piensos, como otros cereales, la misma carne que se exporta a América Latina al mundo, ¿no? De sistemas súper ineficientes porque tenemos en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, tenemos sistemas extensivos que consumen muchos recursos, que además a costas de la deforestación de múltiples bosques, ¿no? Eso se ve en muchos países, se está empezando también a ver en África, se está viendo entonces es un problema que sí, o sea, necesitamos y hay potencial de transformación, porque también ahí vemos una expendia agrícola súper importante, pero tienen que, ¿no? De redirigirse recursos, ahí está la importancia de redirigir incentivos también, porque en Europa y en América Latina las industrias son muy subsidiadas, las industrias de la carne, los lácteos y el pescado. Entonces uno de los problemas es que además de que se subsidian, los efectos que tienen negativos que recaen en problemas de salud, en problemas ambientales, ¿no? en esos problemas que son prevenibles, el gasto termina siendo mucho más alto. Y no solamente es gasto en dinero, pero en gasto, ¿no? En años de vida de la población, años de vida saludables, ¿no? Esa es una métrica que se usa mucho en los estudios de que miden el impacto de la salud, de la alimentación en la salud. Entonces, y también se está viendo en América Latina el comité Lancet, de hecho, el Lancet Countdown hizo un comentario hace poco sobre hábitos de sostenibilidad en América Latina y en el parágrafo de dietas saludables resaltó que han aumentado en los últimos años las tres principales causas de muerte directamente, todas las causas de muerte asociadas con el consumo de productos animales, o sea, que son cánceres de distinto tipo, sobre todo lo que es mama, pulmón, bueno, asociados muchos cánceres y problemas cardiovasculares y complicaciones por diabetes. Entonces vemos que están subiendo estos números y ahora lo complicado, ¿no? Es de realmente llevar a los creadores de políticas públicas a que entiendan la complejidad de ese sistema y el potencial transformador y los impactos positivos que podría traer. Perfecto.
Muy bien, entonces me gustaría ahora hablar un poco del futuro de nuestra alimentación, sí, Europa y América Latina y todo el mundo, porque vemos que es una tendencia, de hecho, ¿no? Y no solo una tendencia, pero una necesidad debido a todos los cambios climáticos, la crisis climática que estamos pasando, ¿no? Que está directamente asociada a este modelo tradicional de alimentación, entonces, necesidad de hacer esta transición para modelos basados en plantas, ¿no? Entonces, una pregunta para vosotros dos, ¿vale? Sistemas alimentarios basados en plantas pueden escalar globalmente sin soporte fuerte de políticas públicas. O sea, hay una manera, porque tú hablaste un montón de la necesidad de crear políticas públicas, tú dijiste también que ya están haciendo, pero ¿se puede hacer sin las políticas públicas o es estrictamente necesario tener políticas públicas que hagan este soporte, este fomento a esta transición? ¿Qué piensan sobre eso? Tanto en Europa y América Latina y también internacionalmente en general. Pues yo creo que es imposible, efectivamente. O sea, sí que hay una parte que es cómo creamos esa conversación o cómo avanzamos la demanda popular hacia un nuevo modelo, pero los que van a poner esa estructura para que eso sea una realidad, al final tienen que ser políticas y regulaciones que puedan poner esas piezas donde tienen que estar. Al final, si hay una demanda de gran parte de la población, por decir algo, de más productos vegetales, pero luego no se crea una estructura que facilite esa disponibilidad, no va a ser posible. Yo creo que Juan ha tocado un buen punto lo que decías de los subsidios, de las ayudas públicas, y eso, por ejemplo, es uno de los, creo, los ejemplos más claros de cómo se estructura el sistema alimentario. Hoy en día en Europa, dentro de la Unión Europea, tenemos una política agraria que beneficia muchísimo más a la cultivación o a la creación de productos que vienen derivados de animales, ya sea carnes o derivados. Si no me equivoco, que los números son un 800% más de ayudas que los productos vegetales. Entonces eso crea ya una disparidad en el mercado que es muy difícil o es prácticamente imposible de sortear de ninguna otra manera. Entonces tenemos que analizar esa demanda, tenemos que analizar esa ciencia y luego eso se tiene, como Juan decía, trasladar en políticas públicas que puedan ayudar a facilitar, ¿no? También, por ejemplo, tenemos, ¿no? Si queremos incentivar transiciones, tenemos países como Dinamarca, como Suiza, que han creado proyectos muy interesantes o políticas públicas muy interesantes que facilitan la transición de, por ejemplo, producir leche de vaca a producir leche de avena, por decir un ejemplo. Pero eso es algo que tiene que venir desde la estructura política, porque si tú como granjero o como ganadero quieres hacer cambios, eso es extremadamente caro, no solo también la capacitación que tienes que tener, etcétera. O sea que realmente la estructura de hoy en día, al menos específicamente en Europa, si tú eres ganadero o granjero, es prácticamente imposible salir de ahí si quieres, ¿sabes? Y también si tú vives como consumidor en ciertas zonas, tienes menos acceso a ciertos productos. Entonces, esos son cosas que solo se pueden solucionar a través de políticas públicas, ¿no? Creo yo. Sí, sí, ¿Qué sí, sí. piensas, Juan, sobre No, eso? también como apoyarlas, es como una receta, y tú le dices al principio también, de elementos, de actores, de redes. Entonces es un proceso acompañado y sobre todo las políticas públicas deben funcionar como brindar esa arquitectura, ¿no? Como desde el diseño mismo de las estrategias, que son como estrategias y algo complejo que también que lo hemos visto como en distintas ciencias, y es que y en las políticas públicas, ¿no? Está el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ¿no? Está como, hay como una tendencia, o cada vez menos, pero se intenta no tener una visión más global de lo que es salud vegetal, salud global, y entonces tenemos que trabajar las políticas públicas interdisciplinariamente para brindar que esa arquitectura sea sistémica y no sea trabajar lo llaman en silos, como en silos, ¿no? Tipo energía, entonces la gente se enfocó en carbono, pero dejamos de lado un montón de otras dimensiones que hay que atender en la sostenibilidad, y yo creo que ese es el reto de las políticas públicas para la transición vegetal. Tienen que estar muy integrados con una visión holística y sistémica. Perfecto, porque una elección va a interferir en la otra directamente en orçamento, en presupuesto de la otra, ¿no?
porque si por ejemplo en Brasil ahora estamos peleando un montón porque justo este escenario pasa en Brasil, en gran parte de países, que los leches vegetales tienen mucho más tasas, impuestos, pagan mucho más impuestos, entonces al consumidor final es difícil, ¿no? Mismo que yo quiera, por ejemplo, alguien quiere cambiar, quiere empezar por temas de salud, ética o lo que sea, o por cambios climáticos, quiere empezar a consumir leche vegetal. Pero imagina, en Brasil ahora mismo estamos peleando, hay gente peleando, ¿no? Buscando más igualdad a los productores de leche, pero ahora mismo como si tiene mucho más impuestos, a veces no, sabe, no paga impuestos, ¿no? Productores de leche de vaca, pero los otros vegetales que están ahí produciendo producto que va a generar salud incluso, Sí, y ahí van a pagar mucho más impuestos. sí. Entonces, difícil de esa manera, ¿no? Entonces, política pública es fundamental, entonces. Vale, perfecto. Muy bien, ahora para cerrar nuestro podcast, vamos a hacer una última pregunta para vosotros dos. Y la pregunta es, ¿lo que necesita pasar en los próximos 10 años para que sistemas alimentarios basados en plantas dejen de ser una alternativa, como estamos hablando ahora, para ser una norma y los sistemas tradicionales como alternativa? O sea, toda la gente ahora la norma es consumir alimentación basada en plantas. En los próximos 10 años, ¿qué tiene que pasar? No es una Bueno, yo creo fácil, ¿no? muchos cambios. O sea, el primero es co-crear, yo diría, esas estrategias, ¿no? Que co-crear con las personas, con las organizaciones, como crear esa red, que esa arquitectura o esas políticas que hablábamos no se queden allá en una cosa etérea, en una cosa abstracta, en una cosa, ¿no? de burócratas, sino que se pueda realmente convertir en un movimiento social, como esa transformación, ¿no? Tan profunda en la forma en la que no solo nos alimentamos, sino cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Entonces yo creo que es eso, es como crear una red que cree, ¿no? y mucha información. O sea, yo creo que la información es poder, y tenemos que basar nuestra información en hechos, en estudios, y que se sensibilice también con las otras partes que hablamos, como con la espiritualidad o con las culturas, con las creencias, y derrumbar mitos. Yo creo que es eso, derrumbar mitos, una arquitectura de políticas públicas, y como muchas, ¿no? Como un pensamiento de reciprocidad con el medio ambiente y con las otras personas, ¿no? Sí, perfecto. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Simplemente añadir, incluso en el contexto ya no solo del sistema alimentario, sino de geopolítico global que estamos viendo, creo que esos esfuerzos para crear más comunidad, más tejido social, más información en el mundo de la desinformación, de las redes sociales, creo que tener esos espacios donde haya gente como Juan, que son expertos en temas, que puedan explicar, que haya espacios de diálogo, ¿no? Que haya espacios de realmente analizar la información en profundidad, son esenciales. Tomen la forma que tomen, depende del región o el país que sea. Eso por un lado, y por el otro lado, efectivamente, creo que como ciudadanos tenemos que entender que estamos en una crisis que es diferente a nada de lo que hemos visto, porque el ser humano está muy condicionado a que cualquier crisis, ya sea la pandemia, ya sea la crisis económica del 2008, por muy duras que sean, son temporales. Esto no es temporal, esto es algo que está aquí para quedarse y que va a ir cada vez peor. Y estamos ya llegando a un punto de que no hay retorno, y creo que es importante para los ciudadanos, que sé que es difícil porque ya después de tu trabajo, después de todas las dificultades que en el día a día tener que pensar en esto también, sé que es una dificultad, pero realmente no nos queda otra opción, porque estamos entrando en un espacio donde realmente la ciencia nos dice que es incierto, pero sí que consecuencias que sabemos que van a pasar podemos ver desde falta de comida. Las Naciones Unidas ha sacado un reporte hace un par de semanas que hemos entrado literalmente en la época de agua, bancarrota de agua, es decir, que estamos oficialmente en una crisis de agua, que esto es algo sin precedentes, y creo que la gente no puede llegar a entender lo que esto, incluso nosotros creo que es difícil para nosotros entender. Entonces creo que es importante que hagamos un momento de reflexión para entender hasta dónde nos va a afectar en nuestra vida privada, y que demos énfasis a estos espacios sociales, no solo de información y de co-creación, como decía Juan, sino también para crear grupos de presión para llegar a la otra parte
que es mi segundo punto de esa estructura política que tiene que cambiar. Como hemos visto de la historia, estos movimientos sociales han sido extremadamente efectivos, no sé si vemos los sufragettes o si vemos cualquier movimiento social, de esa presión política para que se cambien esas políticas públicas y se ponga la estructura necesaria para poder facilitar esos cambios a gran escala, ¿no? Entonces, de la otra parte, yo diría que, haciendo un llamamiento a algunos políticos que puedan ver esto, que hay que hacer políticas valientes, y yo sé perfectamente que desde el punto de vista político abordar alimentación es un tema muy complicado y es un tema que en muchos espacios es tabú, pero realmente hay que entender que no hay otra opción. La parte, entre comillas, buena es que, como decíamos, esto no, de cada crisis hay oportunidades. Entonces, sí que como político, abordar este tema, aunque sea controversial, se puede abordar de una manera que sea muy positivo, tanto para los políticos que lo promueven como para la sociedad en general. Tenemos beneficios de salud, tenemos beneficios climáticos, tenemos reducción en el gasto público, hay una gran cantidad de beneficios que luego pueden ayudar a solucionar otros problemas que aparentemente pueden ser completamente no relacionados, como puede ser la crisis de la vivienda o como puede ser, ¿no?, la crisis de la sanidad, que tenemos los sistemas en Europa colapsados, ¿no? Entonces creo que es importante que hagamos esa reflexión y que entiendo que es difícil, pero que los sistemas alimentarios no solo lo que comemos, sino que va muchísimo más allá, ¿no? Entonces sí que creo que es importante tener esas dos perspectivas en mente. Muy bien, perfecto. Bien, muchas gracias por tu audiencia. Ahora estamos cerrando y vamos a cerrar con una mensaje final de cada uno de nuestros invitados, ¿vale? Vamos a empezar por Juan Casadiego. Bueno, mi mensaje final es que cada vez que vayamos a elegir un producto en un supermercado, pensemos en todas esas cosas que hemos hablado hoy en el podcast, porque cada una de esas decisiones tiene un trasfondo muy, muy grande en nuestro cuerpo, empezando por nuestro mismo cuerpo, con otras personas detrás de la cadena de valor. O sea, que pensemos por un momento cuando elijamos productos en que estamos eligiendo y que cada vez una intención más consciente. Sí, yo remarcar lo que has dicho tú, al final entender también lo que decías antes del tema de la espiritualidad y demás, no solo ya una elección personal, sino es una elección comunitaria, porque esto no, si lo quieres mirar desde un punto de vista egoísta, nos afecta a cada uno y cada una de nosotras. Entonces es importante que esas elecciones entendamos que no es solo, no, hago un bien para hacer el bien, no, es que es algo totalmente necesario, y acabaría con decir que en general las políticas globales que estamos viendo hoy en día están diseñadas para generar odio y división y para maximizar provecho para los de arriba a expensa del resto. Entonces creo que es importante que entendamos que los hábitos alimentarios forman parte de ese proceso de crear comunidad, forman parte de ese proceso de tejer, ¿no?, esas alianzas y de repensar el mundo que queremos, este futuro inmediato que nos viene, ¿no? Sí, Habría con esto. Vale. Muchas gracias A ti, por la Larissa. participación de vosotros. Espero también que vosotros puedan conocer más, tener más informaciones para poder, claro, hacer más, cada vez elecciones mejores, y también para que podamos todos nosotros como sociedad de caminar para esta transición de un sistema alimentario basado en plantas y sostenible.